Ante todo me voy a presentar, soy la doctora Miriam Calvari, infectóloga pediatra, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba y miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. El tema que vamos a tratar a continuación es encefalitis viral. La encefalitis es la presencia de un proceso inflamatorio del parénquima cerebral asociado a una evidencia clínica de disfunción neurológica. La encefalitis constituye una infección poco prevalente, pero de alto impacto en la edad pediátrica. Los síntomas de disfunción cerebral diferencian meningitis de encefalitis, pero a veces esto resulta difícil, porque por contigüidad de las estructuras del sistema nervioso central pueden presentarse cuadros mixtos. Es así que de modo que la infección puede afectar al cerebro y a las estructuras próximas como meninges y producir una meningoencefalitis, o afectar exclusivamente al cerebro y producir una encefalitis, o afectar a la médula espinal y producir una encefalomielitis. En sentido estricto, la encefalitis es un diagnóstico anatomopatológico que requiere la confirmación por biopsia del tejido cerebral. Pero sin embargo, esto claramente no es práctico, por lo tanto, se diagnostica encefalitis viral a todo niño que tiene una presentación clínica clara con evidencia de inflamación del sistema nervioso central, marcadores inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo o alteraciones en las neuroimágenes. La encefalitis pueden ser por causas infecciosas, ya sean por acción directa del agente infeccioso o indirecta relacionadas con una infección previa fuera del sistema nervioso central mediada por reacciones inmunitarias que incluyen un proceso de desmilenización. Este proceso también puede seguir a la vacunación y se conoce como encefalomielitis aguda diseminada. Las causas no infecciosas son mediadas por autoanticuerpos, como encefalitis por antirreceptor NMDA, que se caracteriza por manifestaciones psiquiátricas que pueden estar asociadas a un tumor, mucho más frecuente esto en adultos que en niños, o puede ser un hallazgo aislado. La incidencia de encefalitis viral aguda en la niñez es de alrededor de 5 casos por cada 100.000 y hasta 10 casos por cada 100.000 en menores de 1 año de edad. Su incidencia depende de la época del año, exposición a reservorios, localización geográfica, viajes recientes, actividades recreativas u ocupacionales, contacto con vectores o animales, también a programas de vacunación o a situación inmunológica previa. En nuestro país, nuestro calendario, tenemos realmente un excelente calendario de vacunación. Por eso que actualmente la incidencia ha disminuido debido a la vacunación sistemática, como la vacuna para sarampión, rubiola, parotiditis, polio, varicela zóster o gripe. Con respecto a la etiología, en un porcentaje elevado de encefalitis, la etiología permanece desconocida, 35 a 75%. De los que se detectan, los virus, el enterovirus más frecuente, son los agentes etiológicos más comunes. Es importante la identificación del agente etiológico para poder establecer el pronóstico de la infección, plantear una posible profilaxis a contactos y para el diseño de políticas en salud. Dentro de los agentes etiológicos tenemos los enterovirus, que son los más frecuentes, como el ecovirus, poliovirus, enterovirus A71, D68 y D70, coxsackie-virus A, B y parecovirus. Le siguen en frecuencia los herpes virus, el herpes virus simple tipo 1 y el herpes virus simple tipo 2. Otros herpes virus que también pueden producir encefalitis son varicela zóster, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus humano tipo 6 y 7. En orden de frecuencia siguen los flavivirus, como San Luis, encefalitis de San Luis, encefalitis de West Nile, dengue, fiebre amarilla, encefalitis equina, y dentro de los paramyxovirus, el virus del sarampión y de la parotiditis. Y alejados en frecuencia
Otras causas más raras son rubiola, influenza A y B, virus de la rabia y adenovirus. Dependiendo de la selectividad de las células que infectan, será la especificidad de las características clínico-patológicas. Las vías de diseminación al sistema nervioso central. Dependiendo de la selectividad de las células que infectan, será la especificidad de las características clínico-patológicas. Las vías de diseminación hacia el sistema nervioso central pueden ser la vía neural, para el herpes virus simple, rabia, a través del bulbo olfatorio, para el virus herpes simple, o la vía hematógena, como en el caso de enterovirus, citomegalovirus, parotiditis, adenovirus, arbovirus, etc. La neuroinvasividad, neurotropismo y la neurovirulencia son características de los virus que determinan la patogenicidad del microorganismo. Desde el punto de vista clínico, las encefalitis virales pueden presentarse de forma rápidamente evolutivas y letales o bien como procesos leves. El diagnóstico se sospecha con presencia de fiebre asociada a cefalea, alteración del nivel de conciencia y síntomas y signos de disfunción cerebral como alteraciones cognitivas, como trastornos de la memoria, del comportamiento, desorientación, alucinaciones, psicosis, agitación y cambios de la personalidad, o focales como disfagia, hemiparesia, hemianopsia, etc. o convulsiones. El diagnóstico se sospecha con presencia de fiebre asociada a cefalea, alteración del nivel de conciencia y síntomas y signos de disfunción cerebral como alteraciones cognitivas, trastornos de la memoria, del comportamiento, desorientación, alucinaciones, psicosis, agitación y cambios de la personalidad, o focales como disfagia, hemiparesia, hemianopsia o convulsiones. Pero es distinta la clínica de los neonatos y lactantes y de los niños mayores y adolescentes. En neonatos y lactantes, la presentación de encefalitis puede ser inespecífica. Se considerará la posibilidad de este diagnóstico ante un paciente con fiebre, rechazo del alimento, irritabilidad, letargo, convulsiones o sepsis. Puede ocurrir encefalitis por enterovirus o adenovirus asociado a sepsis. Es importante valorar los antecedentes maternos, como fiebre perinatal, lesiones herpéticas genitales o infecciones durante el embarazo. En cambio, los niños mayores y adolescentes presentan síntomas más específicos. El compromiso del nivel de conciencia puede ser muy variado, desde desorientación, crisis confusional, alteración de conducta, del lenguaje. Los niños mayores y adolescentes presentan síntomas más específicos. El compromiso del nivel de conciencia puede ser muy variado, desde desorientación, crisis confusional, alteraciones de la conducta y del lenguaje, hasta la aparición de manifestaciones neuropsiquiátricas como alucinaciones, convulsiones o signos de focalización como hemiparesia, disartria, compromiso de pares craneales o signos de hipertensión intracraneal, todo esto en el contexto de un cuadro febril. Vamos a desarrollar los siguientes virus por su importancia. La encefalitis infecciosa esporádica que cursa con mayor gravedad es la encefalitis herpética. Se ha descrito la asociación entre la deficiencia autosómica dominante de los receptores de tipo TLR3 y la susceptibilidad genética para adquirir virus herpes simple tipo 1. El virus más frecuente es el virus herpes simple tipo 1 y en neonatos el virus herpes simple tipo 2. No tiene distribución estacional y el 60% de los casos es por reactivación del virus almacenado. Se manifiesta como una encefalitis necrotizante hemorrágica con afectación de lóbulos temporal y frontal. La clínica se caracteriza por síndrome febril con convulsiones focales, deterioro del nivel de conciencia, que generalmente se presenta después de la convulsión, o signos focales post-convulsión como parálisis homolateral a la convulsión. El cambio de la personalidad es uno de los hechos más llamativos, lo cual denota la predilección que tiene el virus por el lóbulo temporal.
las convulsiones, la afasia y otros signos focales pueden presentarse posteriormente. En cambio, las infecciones por enterovirus sí tienen distribución estacional, más frecuente en verano. Los signos neurológicos focales son infrecuentes. Puede haber presencia de exantema, diarrea, tos, conjuntivitis, herpangina, enfermedades mano-pie-boca. La encefalitis por este virus suele tener un curso benigno y de buen pronóstico, excepto el serotipo 71, que puede producir un cuadro de parálisis similar a la polio con alta tasa de compromiso neurológico. También el serotipo D68, que tuvo aparición reciente en nuestro país con casos de parálisis flácida aguda, y también hubo casos de brote en España, este serotipo provoca un cuadro respiratorio similar al rinovirus. Por último, los flavivirus, como encefalitis de St. Louis y de West Nile, que tienen manifestaciones clínicas similares. El 80% de los casos son asintomáticos, y los que presentan síntomas pueden tener disminución del nivel de conciencia con desorientación temporoespacial, que puede estar asociada a convulsiones, parálisis flácida igual a la poliomielitis, y desórdenes parkinsonianos como bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, que están correlacionados con el diagnóstico por resonancia magnética de inflamación de los ganglios basales. Las manifestaciones clínicas son mucho más frecuentes en lactantes y ancianos. El periodo de incubación es de 5 a 15 días y puede producir también meningitis aséptica y cefalea febril. El curso de la fiebre puede ser bifásico y acompañarse de un exantema maculopapular al comienzo o al final de la fase febril que se resuelve sin descamación. Y en la convalecencia, entre un 30 a 50% de los casos presentan astenia, irritabilidad, pérdida de la memoria, dificultad en la marcha, temblor, que puede presentarse hasta más de 10 años después de presentar la encefalitis. También hay hallazgos clínicos que pueden sugerir un posible agente etiológico. Como síntomas respiratorios podemos pensar en adenovirus, influenza o enterovirus D68, que presentan adenopatías, como en el caso de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, o la presencia de síntomas gastrointestinales, podemos pensar en enterovirus, la presencia de una parotiditis, en virus parotiditis humano. En los niños que pueden presentar rash vesicular, podemos pensar en herpes virus o varicela. Entonces, en estos casos es importante extraer muestras como exudado faríngeo o de materia fecal en caso de diarrea. El diagnóstico se basa en alta sospecha clínica por los datos epidemiológicos y por la evaluación del laboratorio, haciendo una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y realizar el citoquímico y PCR en líquido cefalorraquídeo. Y también los exámenes complementarios como tomografía axial computada o resonancia magnética y electroencefalograma. La punción lumbar se debe realizar a todos los pacientes con sospecha de encefalitis, salvo contraindicación. En estos pacientes la neuroimagen, una tomografía axial computada con o sin contraste, es requerida antes de la punción lumbar para descartar lesión ocupante del espacio. En el citoquímico del líquido cefalorraquídeo podemos tener un recuento celular de más 5 o menos 1000 células por milímetros cúbicos con predominio linfocitario, aunque en las primeras 48 horas puede haber predominio de leucocitos polimorfonucleares. La ausencia de leucocitos no excluye la encefalitis, fundamentalmente en el curso temprano de la infección y en pacientes inmunocomprometidos. También podemos tener un líquido cefalorraquídeo con aspecto hemorrágico. La glucorraquia puede ser normal, aunque podemos tener moderada disminución de la glucosa en infecciones por enterovirus, parotiditis y herpes virus.
y las proteínas son normales o discretamente aumentadas. La PCR en líquido cefalorraquídeo es la técnica de elección. También se puede utilizar como control seriado para monitorizar el tratamiento. Tiene una sensibilidad de 98% y especificidad de 95%. Aunque en los primeros días de la enfermedad la positividad en los niños es del 70 a 75%, probablemente por la baja carga viral. Cuando tenemos una alta sospecha de encefalitis herpética, pero el líquido cefalorraquídeo es negativo, debemos repetir la PCR entre el cuarto y quinto día, aún con tratamiento. En las primeras 48 horas puede haber falsos negativos más frecuente a menor edad y se suele asociar a leucocitos y proteínas bajas en el líquido cefalorraquídeo. Algunos casos de encefalitis pueden ser diagnosticados mediante la detección de anticuerpos IgM en líquido cefalorraquídeo o en suero, como la primoinfección por varicela y en el caso de algunos arbovirus. Para flavivirus se debe enviar líquido cefalorraquídeo más suero. La PCR en líquido cefalorraquídeo en estos casos es menos sensible, ya que la detección viral es dificultosa porque el periodo de viremia es muy corto. El diagnóstico de las encefalitis por flavivirus es fundamentalmente serológico. Actualmente el diagnóstico presuntivo se basa en el hallazgo de anticuerpos tipo IgM por la técnica de enzima inmunoensayo de captura en líquido cefalorraquídeo y o suero, aunque puede presentar con esta técnica reacciones cruzadas fundamentalmente en el caso de los flavivirus. Por lo tanto, la neutralización es la prueba más específica, el gold estándar de los flavivirus para la confirmación diagnóstica que se logra mediante la seroconversión en sueros pareados en la fase aguda y de convalescencia, con un aumento de 2 o más títulos de IgG. Las meningoencefalitis son enfermedades sujetas a notificación obligatoria desde el año 1960. Debemos realizar notificación de esta patología dentro de las 24 horas, completando la ficha clínico-epidemiológica. Dentro de los exámenes complementarios, la tomografía axial computada con o sin contraste es la prueba inicial para realizar diagnósticos alternativos como tumores, absceso o hemorragia subaranoidea y para decidir si se puede realizar una punción lumbar. En caso de que no pueda ser posible realizar una tomografía axial computada inmediata, se puede, en ausencia de signos focales, realizar la punción lumbar. La tomografía axial computada puede ser normal en los momentos iniciales. Por eso, la resonancia magnética es la prueba de imagen de elección, ya que detecta precozmente lesiones a nivel del parénquima cerebral y lesiones desmielinizantes. La biopsia prácticamente no se indica, salvo excepcionalmente en casos muy graves y que no hay respuesta a ningún tratamiento antiviral. Los hallazgos en resonancia magnética cerebral pueden orientar hacia determinados agentes etiológicos. En la encefalitis herpética, por ejemplo, es característico el compromiso lesional del lóbulo temporal en el 90% de los casos. Se puede observar lesiones hiperintensas en T2 localizadas en lóbulos temporales y frontales. El electroencefalograma es un examen complementario de gran importancia. Es anormal en el 87 a 96% de los niños con encefalitis, pero es poco específico, porque también puede encontrarse en las crisis convulsivas o encefalitis por virus Epstein-Barr. La presencia de descargas lateralizadas epileptiformes a nivel del lóbulo temporal sugiere la posibilidad de encefalitis herpética. La actividad lenta, usualmente localizada en la región temporal, suele preceder a las lesiones que aparecen en la resonancia magnética. Se han publicado los siguientes criterios para el diagnóstico de encefalitis y encefalopatía de probable etiología infecciosa o autoinmune.
se requiere un criterio mayor, como la alteración del estado mental, disminución del nivel de conciencia, letargia, cambios de la personalidad, en las últimas 24 horas sin una causa alternativa identificada. Y 2 criterios menores para posible encefalitis o 3 criterios menores para probable o confirmada para encefalitis. Se han publicado los siguientes criterios diagnósticos para encefalitis y encefalopatía de probable etiología infecciosa o autoinmune. Se requiere un criterio mayor, alteración del estado mental, disminución del nivel de conciencia, letargia, cambios de la personalidad, en las últimas 24 horas sin una causa alternativa identificada, más 2 criterios menores para posible encefalitis o 3 criterios menores para probable o confirmada encefalitis. Estos son: fiebre documentada de 38 grados, 72 horas antes o después de la presentación de los síntomas, convulsiones parciales o generalizadas no atribuibles a convulsiones preexistentes, nuevo comienzo de hallazgo neurológico focal, leucocitosis en líquido cefalorraquídeo más de 5 células por milímetro cúbico, anormalidades del parénquima cerebral en neuroimágenes sugestivas de encefalitis, que es nueva o de comienzo agudo, o anormalidades en el electroencefalograma, que es consistente con encefalitis y no atribuible a otra causa. Ahora, para definitivamente confirmarlo, se requiere una de las siguientes: confirmación patológica, biopsia de inflamación cerebral consistente con encefalitis, que prácticamente no se realiza, evidencia patológica, microbiológica o serológica en líquido cefalorraquídeo y o suero de infección aguda con un organismo fuertemente asociado a encefalitis, o evidencia de laboratorio de una condición autoinmune fuertemente asociada con encefalitis, por ejemplo, la detección de anticuerpos antirreceptor NMDA. Es importante distinguir entre los diagnósticos diferenciales. Tenemos encefalopatías secundarias, enfermedades no infecciosas del sistema nervioso central, encefalitis de base autoinmune. Es importante distinguir entre encefalitis infeccioso y la encefalitis postinfecciosa. Esta última es mediada por la respuesta inmunológica ante el antecedente de infección o vacunación, como la encefalomielitis aguda diseminada, que tiene una clínica inespecífica, con compromiso de la conciencia y con signos de foco, y en la resonancia magnética podemos observar desmielinización focal en sustancia blanca, en ganglio basal o médula espinal. También es importante diferenciar las encefalitis secundarias a trastorno metabólico, hipoxia, fármacos, drogas, intoxicación, trastornos renales o hepáticos. También debemos diferenciar las enfermedades no infecciosas del sistema nervioso central como vasculitis o tumores, y hay encefalitis de base autoinmune como la asociada a anticuerpos antirreceptor NMDA, que ya nombramos anteriormente, que tienen un curso subagudo y donde predomina la clínica psiquiátrica. Es muy importante, ante la sospecha de encefalitis herpética, iniciar precozmente tratamiento empírico con aciclovir, ya que de esto dependerá el pronóstico, principalmente en aquellos niños que presentan alteración grave de la conciencia, convulsión focalizada, líquido cefalorraquídeo hemorrágico, alteraciones en la tomografía axial computada o resonancia magnética en el lóbulo temporal y frontal, y un electroencefalograma con actividad lenta inicialmente localizada en la región temporal. En recién nacidos a 3 meses, la dosis de aciclovir es de 60 mg por kilo por día cada 8 horas endovenosa durante 21 días. En niños de 3 meses y 12 años de edad, la dosis de aciclovir es de 30 a 45 mg por kilo por día cada 8 horas endovenosa durante 14 a 21 días. En mayores de 12 años, la dosis de aciclovir es de 30 mg por kilo por día cada 8 horas endovenosa durante 14 a 21 días. En el evento improbable que la PCR resulta positiva, se debe administrar una semana más de tratamiento.
Se repite PCR en líquido cefalorraquídeo cerca del final del tratamiento extendido y si es positiva se indica una semana más de terapia parenteral con aciclovir. Los niños sobrevivientes de una infección neonatal por virus herpes deberían recibir terapia supresora con aciclovir a 300 miligramos por metro cuadrado dosis 3 veces por día por 6 meses, ya que mejora los resultados del neurodesarrollo. Con respecto al tratamiento en la encefalitis por varicela, se utiliza también aciclovir a 10 a 15 miligramos por kilo por día cada 8 horas durante 10 a 14 días. Como alternativa se puede utilizar ganciclovir, aunque la mayoría son post-varicela de carácter autoinmune. En la encefalitis por citomegalovirus se indica ganciclovir a 5 miligramos por kilo por día cada 12 horas durante 14 a 21 días. En las encefalitis por herpes virus humano tipo 6 se puede utilizar ganciclovir o como alternativa foscarnet, que solamente podrían ser beneficiosos para pacientes inmunocomprometidos con enfermedad grave. En la encefalitis postinfecciosa, el tratamiento consiste en corticoterapia sistémica, empleando metilprednisolona a 30 miligramos por kilo por día durante 3 a 5 días y después pauta de descenso. La plasmaféresis y gamma globulina endovenosa se han utilizado en casos refractarios. Como conclusión, en pacientes con enfermedad febril y alteraciones del comportamiento o de la conciencia, se debe sospechar una infección del sistema nervioso central, a menos que haya una evidencia muy clara de otro diagnóstico. Los síntomas están condicionados por la alteración neurológica y pueden ser desde disminución del nivel de conciencia hasta crisis comiciales. La punción lumbar se debe realizar a todos los pacientes, salvo contraindicación, con sospecha de encefalitis, y una TAC, con o sin contraste, es requerida antes de la punción lumbar para poder descartar lesión ocupante de espacio. Otras pruebas complementarias son el electroencefalograma y un estudio de imagen mediante resonancia magnética. La encefalitis infecciosa esporádica que cursa con mayor gravedad es la encefalitis herpética. Y ante su sospecha, iniciar precozmente tratamiento empírico con aciclovir endovenoso, ya que de esto dependerá el pronóstico. La mortalidad sin tratamiento en la encefalitis herpética alcanza el 70%. Por último, esta es la lectura recomendada para esta patología. Y muchas gracias.